Hola, buenas noches. Mi nombre es David Arturo Buitrago, pues, de la materia de redes. Pues en este caso vamos a hablar sobre el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 3 básicamente nos habla de lo que son los protocolos de red. Entonces, pues, como les digo, los protocolos y comunicación es un pequeño como resumen. Las redes nos conectan cada vez más. mm, Las personas se comunican en línea desde cualquier lugar. Las conversaciones que se tienen en el lugar en las aulas pasan de sesiones de chat entre mensajes instantáneos. Los debates en línea continúan en lugares de estudios. Diariamente se desarrollan nuevos servicios para aprovechar la comunicación. ¿Qué podemos ver en esto? También podemos ver También podemos ver que los protocolos y la comunicación en red pues tienen un establecimiento de reglas que son necesarias para que la comunicación sea eficaz, que estas reglas y protocolos deben respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Esto, pues, como lo podemos ver, tiene un emisor y un receptor identificados en el idioma gramática común, la velocidad, el momento de entrega. Eso es lo que básicamente nos quiere especificar el establecimiento de reglas. También podemos ver los formatos y encapsulamientos. Como el formato y encapsulamiento del mensaje, pues lo que puedo entender con lo que dice acá, pues cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino, se debe utilizar un formato o estructura específico. Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utilice para entender el mensaje. Eso es lo que básicamente pues, nos quiere como decir con su idea principal, el formato y el encapsulamiento del mensaje, ¿cierto? También podemos ver el tamaño, la sincronización del mensaje, ¿sí? Opciones de entrega del mensaje, las reglas de origen de la comunicación, los protocolos de red, que también es un punto muy importante. Entonces podemos ver que los protocolos de red se definen como un formato y conjunto de reglas comunes para el intercambio de mensajes entre dispositivos, para que los dispositivos se puedan comunicar en forma exitosa en un nuevo conjunto de protocolos de red. Pues básicamente describe como los requerimientos y como interacciones precisos, ¿sí? Que tienen los dispositivos entre dos dispositivos, básicamente, como lo podemos ver aquí con la IP de los datos. También podemos ver como la interacción del protocolo, que esto básicamente lo puedo resumir que la comunicación entre un servidor web y un cliente web es un ejemplo de interacción entre varios protocolos. Sí, o sea, es como la comunicación, ¿sí? De un servidor web, como lo vemos acá, contra nuestros clientes que van mandando un mensaje, ¿sí? Es como decir que el HTTP es un protocolo de aplicación que rige la forma como la estructura del servidor contra el cliente. Pues gracias a este protocolo, como lo podemos ver acá, ¿sí? Es el que nos identifica, nos ayuda a que haya una comunicación dentro del cliente contra un servidor web. Pues también podemos ver como la interacción de los protocolos, como lo dice acá, se viene en HTTP, TCP, IP y Ethernet. Pues básicamente lo que entendí en HTTP es que se basa, como entre otros protocolos, para regular la forma en que se transportan los mensajes dentro del cliente contra un servidor web. También tenemos los TCP, que es como el protocolo de transporte que administra las conversaciones individuales, ¿sí? La IP, pues, que es algo
algo importante, que es la responsable de tomar los segmentos formateados del TCP, encapsularlos en paquetes, asignar las direcciones apropiadas y seleccionar la mejor ruta del host destino. Aquí básicamente nos dice que es una IP. La Ethernet, ¿sí?, que es un protocolo de acceso, ¿sí?, a la red, que describe dos funciones principales: la comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos entre los medios de red. También en este capítulo pues vemos también como la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, pues como lo vemos acá. Esto es el modelo OSI y acá tenemos el modelo TCP, ¿sí? También en este capítulo pues podemos ver como que tenemos diferentes actividades, ¿sí?, que pues estas ya fueron desarrolladas y pues van a quedar como en OneDrive, pues para que la profe la pueda revisar. También podemos ver que estamos hablando como también esto nos habló un poco sobre lo que es como el encapsulamiento de datos, que esto trata básicamente que cuando se envía un mensaje a una red, el proceso de encapsulamiento, como lo puedo decir, opera como desde las capas superiores hasta las capas inferiores. Sí, como que la información de cada capa, sí, se va transportando. Pues eso es básicamente como el encapsulamiento, como lo podemos ver acá, sí, que es un ejemplo de encapsulamiento que nos muestra también la actividad 3, sí. También tenemos el desescapsulamiento. Pues básicamente es como el proceso que utiliza los dispositivos receptores para eliminar uno más de los encabezados del protocolo, sí, pues es básicamente eso es lo que podemos como entender y que nos habla como el capítulo 3, básicamente como resumido, sí. Entonces pues acá cogí como una de las actividades como que nos plantea, sí, como que nos plantea en este momento una de las actividades que fue en la 3.2, que nos habla como el TCP y la IP, sí, que nos vamos a transmitir como un mensaje, sí, dependiendo de la actividad. Entonces pues acá nos dice que la actividad, acá tenemos como un pequeño resumen, sí, pues que no lo voy a poder dejar ver pues porque mi pantalla no da, pero voy a tratar de aquí acomodar un poquito para que queden los dos, eso, sí. Pues aquí pues lo que se quiere ver es como los aspectos básicos, examinar, sí, pues aquí es como una evidencia de las actividades, ¿sí?, y cómo hacer una pequeña simulación de esta actividad. Pues entonces básicamente quiero como explicar una de las actividades, y como el laboratorio que nos tiene como el capítulo 3, ¿cierto? Entonces pues acá, como siempre vemos, el laboratorio pues nos da como el paso a paso de lo que debemos realizar en este pequeño laboratorio. Entonces pues voy como a dar un pequeño de la evidencia de lo que se quiere ver. Entonces dice: haga clic en el icono en modo de simulación para cambiar a tiempo real la simulación. Entonces me voy acá, ¿cierto? Cambiamos la simulación. Entonces después nos dice entonces ahora nos dice, pues según lo que entendí, que vamos a edit figure, ¿cierto? Acá seleccionamos HTTP, ¿cierto? Y deseleccionamos los demás, ¿cierto? Y nos salimos. Entonces ahora nos vamos a cliente web, ¿sí? Vamos a web browse, ¿cierto? Y aquí le ponemos una URL. Y le injertamos una URL que sería como www, según lo que vi, sería .osi.local, ¿cierto?
Y ahora vamos a Capture Flow, ¿cierto? Vamos a Capture Flow, que está por acá. Ay, Dios mío. Acá Capture Flow, ¿cierto? Es como lo podemos ver. Esperad, lo puedo bajar un poquito. Bueno, cerremos acá un momento la actividad, ¿cierto? Entonces vamos acá, le damos Capture Flow. Vamos a rectificar porque no nos está cogiendo esto. Vamos al director, Around, y vamos a entrar la dirección URL, entonces www.osi.log y damos Go. ¿Cierto? Entonces cerramos acá y ahora le damos en Capture Forward, ¿cierto? Después de darle Capture Forward, ¿cierto? Aquí ya podemos ver cómo se está haciendo la transmisión de datos. Si queremos ver la información que él nos muestra, aquí nos muestra las capas. Entonces acá podemos ver que nos está mostrando el modelo OSI, ¿cierto? Con sus entradas de capa de salida, entrada de salida. Entonces nos muestra los puertos, las IP y los Ethernet y los puertos que se han utilizado. Esto es como en la pestaña OSI, en el modelo OSI, en la pestaña Outbound, ¿sí? Acá podemos ver la información de un poco más detallada, muestra más información, ¿sí? Las direcciones IP, los puertos y demás información. Ahí a medida que va pasando el envío podemos ver que van aumentando o disminuyendo las pestañas, ¿sí? En este momento que solo está utilizando una sola capa de fase Ethernet 0, y pues como vemos nos muestra la información que se requiere. Entonces acá estamos viendo cómo está haciendo como la transmisión, ¿sí? de la comunicación de paquetes, y podemos ver que nos está abriendo otros eventos, que es el tercero, que acá nos está mostrando como la capa de entrada y la capa de salida, ¿sí? Como hacia qué parte va digeriéndose el envío, ¿sí? Desde la capa 1, de la capa 1 de entrada, ¿sí? La 2, después pasa la 3, la 4 y así sucesivamente. La 7 está volver a la 1 de salida. Acá podemos ver que estamos viendo otra pestaña adicional, ¿sí? Que nos muestra toda la información y la output, input y la output, como la entrada y de salida, ¿sí? Como podemos ver. Y en el último nos muestra solo las capas de entrada, la capa 1, 2, 3, 4 hasta la 7. Nos muestra las direcciones IP y también nos muestra que fue satisfactorio el envío. Y esto es todo lo que trata de especificarnos con esta gran actividad del laboratorio para el capítulo 3, ¿sí? Que es lo de protocolos. Y podemos entender pues con este capítulo 3. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4. Un pequeño resumen como básicamente de lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5. Pues como podemos ver acá ya nos estamos hablando como el capítulo 4 sobre el acceso a la red. También estamos como hablando del uso y como la proactividad de la red. Ya no solo por el tema de los datos, sino como de videos y voz. Entonces la idea es pues que
la red sea lo más práctica y que los equipos que estén en ella sean como lo mejor compatibles para que la infraestructura sea eficiente. Eso es lo que nos habla básicamente. Nos habla de los switch, que trabajan sobre la capa 2, sobre los usuarios finales, y un poco de los routers, que son prácticamente los que nos dan como la conexión a la red. Entonces, pues acá nos habla que las redes son un poco complejas, ¿sí? Que, que como de los routers, como ya lo dije. Acá también nos habla como del Ethernet. Sí, básicamente pues nos está hablando ya de la red, cómo se comporta la red, los nodos de destino, los nodos de origen, sí, los datos, donde van encabezados, sí, a los routers, la capa física cómo está compuesta, sí, los estándares de la capa física. También nos está hablando, pues también tenemos como práctica de laboratorio, que esta pues ya fue resuelta, que queda cargada en el OneDrive. También nos habla de sus funciones, sí, pues básicamente pues también nos habla del ancho de banda, sí, como la velocidad que este tiene, sí, como lo podemos ver en bits, kilobytes, megas, gigas, teras, sí, pues cómo va transmitiendo como la cantidad de datos, sí, el rendimiento de este, pues también el rendimiento como lo podemos ver, sí, pues acá también vemos los tipos de medios físicos, sí, pues acá los puertos de los switch, los conectores a USB, la interfaz Ethernet, los puertos de administración y la interfaz del SHDLS, sí, pues básicamente es lo que nos está hablando de la actividad de la red y sus capas. Aquí ya estamos hablando del acceso a la red, las señales digitales puras, interfaces, cómo se lee en una computadora, las señales de interfaz, ¿sí? Los medios de cobre, ¿sí? Como el cableado, ¿sí? De la red, ¿sí? Tenemos un trenzado, ¿sí? Un trenzado no blindado y un trenzado blindado y un coaxial, que este es el cable coaxial, ¿sí? El cable de par trenza blindado y un par de trenzado no blindado, pues es el cable que se utiliza, ¿sí? Para la transmisión de datos, ¿sí? En la red, para que como se puede decir, como decir, desde el más pequeño, el mediano y el más grande que nos puede transmitir, que gracias a este pues es que se transmite casi en todo el mundo. El cableado trenzado, pues como ya lo vimos, acá también nos habla del blindado uno por uno y del cable coaxial, pues cómo va, cómo se poncha, por decirlo así, ¿sí? Cómo se transforma este cableado. Pues básicamente también nos habla de la seguridad de los medios del cobre, ¿sí? Cómo se debe plantear una buena seguridad, tanto en los servidores como en sus conexiones, ¿sí? Pues básicamente nos está hablando de todo esto. Pues es lo que nos habla de los conectores UTP, de los cables UTP, y pues también tenemos prácticas de laboratorio, que estas también ya las fuimos desarrollando, ¿sí? Los conectores de fibra, los cables de fibra óptica, ¿sí? Los medios inalámbricos, los tipos de medios inalámbricos, la conexión LAN, ¿sí? La más conocida en medios inalámbricos, la capa de enlace de datos, la subcapa de datos, los controles de medios. Es básicamente pues lo que podemos ver, las tipologías físicas WAN, ¿sí? Físicas de punto a punto, los protocolos lógicos de punto a punto, ¿sí? Que van conectados a un servidor, las físicas de LAN, ¿sí? Acá pues básicamente nos muestra como las tipologías físicas
acá está la estrella, ¿cierto? Las híbridas, ¿cierto? Las de bus, ¿cierto? Y las de anillo, que son estas de acá. Las de bus, sí, las estrellas son las diferentes tipologías de red que podemos identificar y que son muy útiles en cualquier compañía. Los métodos de control de acceso, y pues esto es como un pequeño repaso rápido de lo que se vio en este capítulo 4, ¿sí? Acá ya en el capítulo 5 ya estamos viendo lo que es el Ethernet. Como para que el video no se me vaya tan largo, pues ya que me extendí mucho como en el capítulo 3 tratando de explicar cómo la comunicación, como lo vimos en uno de los pequeños laboratorios pues que nos brinda pues en el paquete de Cisco. Y pues para no alargar mucho pues voy a explicar como el capítulo 5, pues como ya lo dije, pues habla de lo que tiene que ver con el Ethernet, ¿sí? Pues acá básicamente como se puede entender que dentro del modelo sí, pues el Ethernet es lo más usado en el mundo, ¿sí? Como la capa de enlace de datos, como la primera capa física, las cuales están estandarizadas por los IEEE 802 y entre otros, como lo podemos ver acá. Pues también podemos ver acá que también tiene un LLC y una MAC, y la capa física como la Ethernet, básicamente pues la LLC es como toma como paquetes de datos IT como información de control para que la información llegue al nodo destino. Todo pues como con la comunicación de la información de red y la información en el dispositivo. Y pues esto es una subcapa que es la MAC, según lo que entendí. Es como la NIC de los PC, es como la hardware implementados. Pues acá existe la subcapa que son dos eventos como importantes, como la encapsulación de datos acá arriba y como la información de control de internet medio, como lo dice acá. En la encapsulación abarca no tan como el armado y el desarmado y se divide en diferentes procesos, como lo vemos acá, como en diferentes de direccionamiento y de errores. Pues en el control de acceso a medio pues se encarga de la ubicación y como de las cosas medios como el nombre lo dice. También podemos ver que la evolución del Ethernet, ¿sí? Pues cómo fue evolucionando el Ethernet. Y pues así básicamente el capítulo 5 nos va identificando todo lo que va haciendo el Ethernet, ¿sí? Como podemos ver acá también tenemos actividades como sus capas en el MAC y el ALS como ya lo hablamos anteriormente, ¿sí? Pues ahí vemos básicamente que Ethernet es algo de lo más primordial, ¿sí? Y acá pues tenemos una pequeña práctica de laboratorio y pues esta ya pues es una de las que nos plantea el el, el capítulo 5 y pues acá nos da como los direccionamientos en decimal, sí, como su numeración hexadecimal, binario, sí, para poder identificar como los derivados del Ethernet. Y pues en sí esta es como mi pequeña, ¿cómo se dice? Mi pequeña como constancia de que leí y trabajé sobre los capítulos 3, 4 y 5,
Sí, pues esto ya es un poco bastante y pues la profe nos dijo que no nos demoramos más de 20 minutos, pero pues bueno, traté de hacer lo posible y pues demostrar como la evidencia de que se trabaja, sí, y cómo se puede identificar, sí, la comunicación en diferentes redes, como los protocolos que podemos identificar, como lo vimos, lo de la estrella, lo del bus, sí, en el anillo, pues hay muchas formas de como de manejar a nivel local también unas pequeñas redes, ya a nivel pues, más avanzado, pues al nivel del cableado, sí, con, como lo podemos ver y pues que el internet y el, es algo más funcional y pues ya a nivel mundial. Pues muchas gracias y pues esta es mi pequeña constancia y pues ya en el OneDrive dejaré mis respectivos laboratorios de cada uno de lo visto en estos pequeños capítulos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.